A ver, bien. Bueno, ahí estaría, bárbaro. Bueno, primero que nada, les pedimos disculpas por las demoras. Tuvimos un pequeño percance técnico con la transmisión en vivo. Eh, nada, tenemos que empezar de vuelta porque ya habíamos empezado y no se llegó a transmitir. Eh, Bienvenidos todos a la charla sobre hábitat y barrios populares que estamos armando desde el módulo. Es una charla que surgió a partir de inquietudes de un grupo de compañeros de la FADU, militantes, estudiantes, sobre la situación que se está viviendo ahora en los barrios populares, que obviamente se visibiliza más a través de la pandemia por la gravedad que justamente tienen esta situación de emergencia que estamos atravesando. Bueno, de la mano de eso se nos ocurrió la idea de armar esta charla y de invitar a los compañeros acá presentes. Tenemos a Javier Fernández Castro del Instituto de Espacialidad Humana, docente de la FADU, del taller Forma y Proyecto, secretario de Hábitat del Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat de la Nación, Romina Barrios, que es investigadora de la FADU, que es licenciada en Ciencias Políticas y además es la directora del Organismo Provincial de Integración Social y Urbana. Y bueno, a Lucía Cámpora, ex vicepresidenta de la FUBA, estudiante de la UBA y legisladora de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Bueno, teníamos, como les había contado, esto surgió a partir de inquietudes genuinas y en función de eso más o menos teníamos armadas unas preguntas para ir guiando la conversación. Vamos a arrancar con la primera, un poquito que es la más general, que es cómo caracterizan ustedes la situación que se está viviendo ahora en los barrios populares en función de la pandemia y en función de las políticas actuales y pasadas. Bueno, nada, para dejar de balbucear, le paso la palabra a los que saben. Ibas a arrancar vos, Romy. Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias por la invitación y compartir este momento de reflexión con los compañeros, con el equipo y con todos los que están ahí mirando desde YouTube. Bueno, un poco quería arrancar brevemente contando cómo es nuestro organismo. El OPISU, Organismo Provincial de Integración Social y Urbana, es un organismo nuevo, joven, que se creó en la gestión anterior y que si bien de alguna forma discutimos muchas de las miradas de intervención sobre el hábitat, que tienen también un correlato en la gestión del macrismo en la Ciudad de Buenos Aires primero y después de la reta sobre la intervención en los barrios populares. Este es un organismo que para nosotros, para el gobierno ha sido importante conservarlo en el ámbito de la jefatura de gabinetes de ministros por la importancia que tiene poner en valor la política de gestión del hábitat y de los hábitats populares. Del mismo modo, lo que ha ocurrido en la Nación con la creación del ministerio y con la presencia de Javi como secretario de Hábitat, creemos que de alguna forma la gestión del hábitat y la situación de villas, de asentamientos, de complejos habitacionales necesitaba de este tipo de impulso y de esta mirada que intente romper la fragmentación que hay sobre las políticas dirigidas al hábitat. Lo cierto es que, bueno, en este marco nosotros nos encontrábamos heredando un organismo en un contexto muy complejo, planteando la redefinición de la mirada de las distintas estrategias que tenemos que atender en la provincia de Buenos Aires, contando con alrededor de 1.900 asentamientos y villas en toda la provincia y alrededor de 1.000, casi 1.000, según nuestro registro de villas en el área metropolitana, en el Gran Buenos Aires. En ese marco creemos que tenemos que tener distintas estrategias de resolución, pero un mismo mecanismo de abordaje que tenga en cuenta la mirada, una definición y un diagnóstico de cuáles son los problemas, de qué manera hay que intervenir sobre los problemas y cómo trabajar entre la nación, la provincia, los municipios y en interrelación, en relación a una propuesta y un proyecto urbano
integral, pero también tomar en cuenta cuál va a ser el rol y cómo vamos a comprometer a las organizaciones sociales, populares, comunitarias, que son las grandes gestoras de la posibilidad de que existan organismos de este alcance, porque vienen luchando por ese reconocimiento. De hecho, bueno, la ley de acceso justo al hábitat, una ley alcanzada también desde la lucha popular, es la que rige las competencias de nuestro organismo. Entonces, desde ese lugar, a pesar de pensar distintas estrategias, porque no es lo mismo la intervención sobre una villa histórica con determinadas características que sobre los asentamientos o sobre un complejo, creemos que la modalidad de abordaje debe ser única y consensuada entre todos los actores y las instituciones. En ese marco creo que la atención a la situación de la pandemia y de la crisis sanitaria que estamos atravesando tiene que tener el mismo correlato a nivel institucional. En la provincia están establecidos los consejos de emergencia que están liderados por la Jefatura de Gabinete, por el Ministerio de Salud, el Ministerio de Desarrollo de la Comunidad, el Ministerio de Seguridad, y desde OPISU lo que hacemos es acompañar todas esas iniciativas con todos los recursos que tenemos a nuestro alcance. Hemos reconvertido algunos lineamientos de política que después, si quieren, los puedo detallar, pero en términos generales, en todos los barrios donde nosotros tenemos oficinas y tenemos equipos, están puestos en este momento a disposición de los comités para elaborar las estrategias de abordaje. Hemos también establecido la compra de alimentos y kits de higiene para asistir también, repito, de manera articulada con los otros organismos de emergencia, y también nos preocupa y mucho la pospandemia y la situación económica de las familias y de los asentamientos y barrios populares, y en ese sentido también estamos trabajando fuertemente para generar trabajo y empleo a partir de nuestros lineamientos de trabajo más estructurales. Bien, gracias. Lu. Como quieran, sí, podía seguir. No, bueno, muy bueno, gracias Romy. Yo para aportar un poco el panorama en ciudad, y de última Faba, cortame, igual me pongo el cronómetro porque siempre me suelo exceder. Bueno, un poco para aportar la perspectiva desde Ciudad de Buenos Aires. Yo soy legisladora acá, integro la Comisión de Vivienda, así que la verdad que venimos siguiendo de cerca lo que está pasando, y realmente preocupa mucho la situación en barrios populares, no es una novedad. Yo quería abordar un poco específicamente eso, ¿no? La situación de la pandemia en estos barrios y qué medidas estamos planteando que hacen falta. A ver, para dar un panorama inicial, digamos, en la Ciudad de Buenos Aires tenemos casi 9.700 casos de coronavirus confirmados, de los cuales el 45%, alrededor de 4.000, son confirmados en barrios populares, digamos. Acá hay que hacer me parece que hay una foto muy clara. El 10% de la población de la ciudad, más o menos, se calcula que vive en barrios populares, alrededor de 350.000 personas. Ese 10% de la población concentra entre el 40 y el 45% de todos los casos de coronavirus en la Ciudad de Buenos Aires, digamos. Para mí esta es una foto muy clara de qué hablamos cuando hablamos, de desigualdad en la Ciudad de Buenos Aires, ¿no? Porque evidentemente acá hay un factor común que tiene que ver con las condiciones habitacionales, de acceso a recursos y demás. Y acá hay algo que para mí es importante, que es que, digamos, ¿cuál es ese factor común, ¿no? en estos barrios populares y en qué pensamos cuando concentramos todos estos casos en un mismo grupo común? Y para mí hay algo importante que tiene que ver con la idea de hacinamiento, ¿no? No me quiero poner muy técnica porque acá con quienes comparto panel están mucho más formados en la materia que yo, pero sí me parece que hay que hacer una distinción porque se confunde muchas veces hablar de densidad poblacional con hacinamiento. Y si tenemos que hablar en términos de densidad poblacional, la Comuna 14, el barrio de Palermo, por poner un ejemplo, está muchísimo más densamente poblada que, por ejemplo, los barrios de la Comuna 8, que sin embargo tienen una curva de contagios muchísimo más alta, y por eso es importante hablar de hacinamiento
y no de densidad. Y cuando hablamos de hacinamiento, hablamos precisamente de las condiciones habitacionales en las que viven los vecinos y vecinas de los barrios populares. En la Ciudad de Buenos Aires tenemos alrededor de 57 barrios populares, contando lo que llamamos villas, asentamientos y demás, alrededor de 57, la población lo dijimos hace un rato. Y acá el factor común tiene que ver precisamente con el hacinamiento y no con la densidad, que es algo que muchas veces se dice. Y cuando hablamos de hacinamiento, hablamos de, bueno, la falta de acceso a servicios. Vimos hace poco la situación del barrio Mujica, la Villa 31 y 31 bis, tremendamente golpeada por la falta de acceso al agua y cómo ese espacio temporal que ubicamos de reclamo por el acceso al agua coincide con el aumento exponencial de casos en ese barrio. Tenemos reclamos por falta de acceso a agua en otros barrios de la ciudad, en la Villa 20, por ejemplo, en la 21-24 también. Entonces, realmente hablar de las condiciones de acceso a servicios en estos barrios es determinante para poder pensar cómo atravesar esta pandemia con más herramientas y con más recursos. En concreto, digamos, algo que es importante, que creo que de alguna manera lo venimos planteando no solo en lo que hace a los barrios populares, sino a otras cuestiones, que es que esta pandemia, digamos, desnuda problemas estructurales y visibiliza deudas que nuestro país ya tenía. Entonces, acá esto es importante, porque si bien tenemos que pensar medidas para abordar la pandemia en estos barrios, no podemos quedarnos con soluciones para el marco de la pandemia. Tenemos que entender que estos son problemas estructurales que exigían una respuesta antes, que exigen una respuesta especial ahora y que van a seguir exigiendo una respuesta especial después. Entonces, esto es importante, porque no nos podemos quedar con la cuestión de la emergencia y tenemos que entender... y yo el otro día lo escuchaba, bueno, a Máximo Kirchner en su intervención en el Congreso, cuando él decía, bueno, ahora hablamos de que producto del hambre mucha gente no puede cumplir la cuarentena porque tiene que salir a trabajar, y yo me pregunto cuándo el hambre va a poner en cuestión y en duda muchísimos otros problemas estructurales que tiene nuestra sociedad, como él les hablaba de la concentración de riquezas, pero yo lo traigo a esta charla en particular porque si vamos a hablar en cada oportunidad de la situación de los barrios populares, porque vemos cómo aumenta la curva de coronavirus ahí, no nos olvidemos de esto cuando pase la pandemia en esos barrios, porque los problemas existían desde antes. Hablamos de la cuestión del hacinamiento, hablamos del acceso a servicios, hablamos concretamente de que en una habitación no solamente conviven hasta 10 personas, sino que además comparten baños con otras familias. Entonces ahí tenemos un problema concreto muy claro para cumplir el aislamiento en los términos en los que se lo pide, por ejemplo, a vecinos que viven en un barrio de clase media. Entonces, ¿a qué voy con todo esto? A que nosotros lo que estamos planteando, y Romy lo mencionaba recién en relación a provincia, y nosotros lo estamos planteando en la ciudad, es que necesitamos medidas específicas para atender esta situación en estos barrios que construyan soluciones para estas problemáticas en particular. Muy concreto, digamos, ambulancias sabemos que muchas veces no entran a las villas de la ciudad por las características, porque quienes las conducen no quieren entrar, digamos, situaciones recontra complejas que en este momento son fundamentales. Ahí necesitamos medidas específicas. Acceso a servicios, bueno, ya lo comenté, lo venimos viendo, tuvo que salir AISA a resolver cuestiones que en la Villa 31 golpeaban muy fuertes. Hay una discusión ahí sobre si correspondía a ISA, sobre si correspondía a Ciudad. Bueno, nosotros tenemos claro que eso era una tarea que Ciudad había dejado a medias y que producto de eso los vecinos dejaron de tener agua en medio de una pandemia. Hablamos de situaciones específicas como barrios, digamos, a ver, mandar a cumplir un aislamiento, y estos son algunos de los puntos a los que quería ir. ¿Cómo cumplir el aislamiento en barrios populares? Primero hablábamos de la necesidad de que el aislamiento se haga en el barrio y no solamente en la casa, pero además, aquellas familias en las cuales identificamos casos confirmados o sospechosos a los que se les indica que tienen que cumplir un aislamiento y no atender la situación de que en esa vivienda conviven de hasta 10 personas y comparten baño con otra familia, digamos, ahí tiene que haber una respuesta específica del Estado. ¿Qué es lo que estamos planteando? En primer lugar, tiene que haber una asistencia alimentaria y de elementos de higiene permanente a esas familias que tienen que cumplir un aislamiento en sus casas. Ahí tiene que estar el Estado de la ciudad presente, garantizando esos insumos. Eso es algo que estamos planteando muy concretamente. Digamos, no se puede culminar a una familia a aislarse si no se garantiza el acceso a determinados insumos que sabemos que, a diferencia de un barrio de clase media, se les dificulta muchísimo poder acceder. Digamos, si queremos poder garantizar el cumplimiento de aislamiento, estas cosas son fundamentales. En segundo lugar, grupos vulnerables de los barrios populares, digamos, que no se necesariamente configuren casos sospechosos, pero que de por sí son grupos de riesgo, adultos mayores como personas con afectaciones específicas.
tiene que haber una solución concreta que sea la opción de aislamiento en otro establecimiento. Se está empezando, bueno, ya desde hace un tiempo se está llevando adelante la posibilidad de aislarse en hoteles. Se montó un operativo específico que se hizo en articulación con las parroquias de los barrios, que montaron determinados espacios de aislamiento dentro de las parroquias para los adultos mayores. Todo lo vinculado entonces con la provisión de alimentos y de la mano de eso, las medidas para comedores, ¿no? Estamos hablando de barrios en los que muchísimos vecinos y vecinas acceden a la alimentación a través de acudir a comedores. Entonces, ¿cuál es la solución que se prevé para los casos en los que los comedores empiecen a tener casos confirmados? Ahí está existiendo la alternativa de, por un lado, redirigir las raciones de los comedores que tienen que cerrar a comedores cercanos o de asistir directamente a esas familias, pero todo esto necesitamos que esté volcado específicamente en algún protocolo. Y acá uno de los problemas centrales tiene que ver con algo que estamos reclamando, que es la implementación de un protocolo específico para abordaje de coronavirus en los barrios populares de la ciudad. Yo creo que esto es un punto fundamental para hablar de esta pandemia en los barrios populares, que es urgente que desde el gobierno de la ciudad se sancione un protocolo específico para estos casos. Digamos, Provincia de Buenos Aires ya lo tiene, Nación emitió una serie de recomendaciones también, digamos, que contienen todo esto de lo que estamos hablando, ¿no? Cómo garantizar el aislamiento de una familia en la que conviven muchísimos en una habitación con poca ventilación, con baño compartido, sin acceso a servicios, cómo garantizar la provisión de alimentos, a quiénes hay que llevar para aislarse en otros establecimientos. Es imperiosa la necesidad de contar con un protocolo. Nosotros presentamos un proyecto de protocolo, entendemos que se está discutiendo internamente hacia dentro del gobierno de la ciudad una propuesta, hay una causa que se judicializó, un amparo que presentaron los presidentes de la Comuna 4 y 8, pidiéndole a la ciudad que publique cuáles son esas herramientas, en definitiva este protocolo por el cual, según el cual intervienen dentro de los barrios populares. Y entendemos que en estos días tendría que comunicarse finalmente ese protocolo que venimos pidiendo ya prácticamente desde el inicio de la pandemia. Eso quizás respecto al abordaje en general en los barrios populares. Creo que también es importante hablar de la importancia y el impacto que tuvo el operativo que se llama Detectar. Esto me parece importante decirlo, ese operativo que se articula entre el Ministerio de Salud de la Nación y los gobiernos provinciales. En la Ciudad de Buenos Aires el operativo Detectar arrancó en el barrio Padre Mujica y luego se fue extendiendo, primero al barrio Padre Richardelli, luego a la Villa 21-24, y entiendo que esta semana también o la anterior estaba arrancando en la Villa 20 y pronto también en Cibrañez. Es un operativo que básicamente lo que hace es un testeo estratégico, es decir, va a buscar casos específicamente, aquellas casas en las que se sabe, y acá tienen un rol fundamental las organizaciones territoriales, que detectan, que saben, que escuchan, que son informadas de vecinos o vecinas que tienen síntomas y que quieren hacerse el testeo. Entonces ahí ese operativo lo que hace es relevar y realizar el testeo en un establecimiento dentro del barrio. Entonces ahí me parece que eso fue fundamental primero para dimensionar el problema ante el cual estábamos en la Ciudad de Buenos Aires. Y en ese sentido, sí, lo último, ya con esto cierro, así cedo la palabra. Algo que me parece que es fundamental a la hora de pensar políticas para los barrios populares, tanto en el marco de la pandemia como más allá de ella, que tiene que ver con la articulación con las organizaciones sociales y con las redes comunitarias que en estos barrios cumplen un rol fundamental. Digamos, desde los delegados, las juntas vecinales, las organizaciones sociales, el tejido que conforman los comedores en cada uno de esos barrios, digamos, desconocer el entramado social de representación, de atención, de contención que se construye en cada uno de estos barrios es un error gravísimo a la hora de pensar cualquier política pública. Y eso lo podemos ver en los procesos incluso de integración urbana, de urbanización que se llevaron adelante en algunas villas de la Ciudad de Buenos Aires, aquellos que se llevaron adelante de la mano de estas organizaciones y con una interlocución fluida en ese sentido, claramente han sido más exitosos que aquellos en los que se le dio la espalda a esos espacios de articulación. Así que esto por ahí un poco para dar un panorama, supongo que iremos yendo y viniendo sobre algunos temas, así que no profundizo más, pero bueno, me parece que son todas cosas que tenemos que tener bien en cuenta para pensar el abordaje de la pandemia y medidas específicas para estos barrios en general.
Gracias, Lu. Ahora pasamos la palabra a Javier. Tenés el micrófono apagado, Javier. Ahí estamos mejor. Bien, sí, les decía que para no repetir algunos conceptos que las compañeras ya definieron muy bien, y sabiendo que hay algo de público FADU del otro lado, por los compañeros del módulo, voy a ir a algunas cosas por ahí más específicas, ¿no? De cómo las profesiones que se estudian en la FADU tienen algo que ver o no con toda esta historia. Lo cierto es que una disciplina de actuación sobre los barrios populares es algo que todavía está en construcción, digamos, ¿no? No es un saber que ya está cerrado y que alguien lo aplicó a medias o lo aplicó mal, digamos, sino que en realidad no hay mucha experiencia realmente en la región, algunas cosas, en Brasil, en Colombia, y algunas también aquí en la Argentina, pero todas han sido experiencias parciales para lo que se supone una plena satisfacción de derecho, que es lo que anhelamos todos, ¿no? Como peronistas, básicamente. Entonces, si tenemos que ir a qué experiencias ha habido en la Argentina, te podría decir, bueno, hay una experiencia insigne casi, que te podría decir que es el único barrio reurbanizado, si lo queremos hablar en términos reales, que es Villa Palito en La Matanza, ¿no? Villa Palito en La Matanza es un barrio que, a fuerza de la participación de sus vecinos, logró que una serie de políticas dispersas, de diversos programas que estaban todos armados muy, muy fragmentariamente, coincidieran en ese territorio y extrañamente se combinaran. Nosotros venimos de muchos años de neoliberalismo, donde el paradigma de política social es una política social o sociourbana fragmentada, ¿no? Un programa para las infraestructuras, otro para la vivienda, otro para los equipamientos, y rara vez estas cosas coincidían en un mismo territorio generando una propuesta integral. Los delegados de Palito recorrieron puerta por puerta y alinearon todos los patitos en fila y lograron que ese proyecto, aunque obviamente como todo proyecto tiene algunos defectos y cosas que corregir o mejorar, pudieran realizarse y hoy sea un barrio prácticamente integrado al resto de la estructura urbana de su municipio. El otro antecedente en el cual influimos desde la FADU es el de la 31, en la Cava, pero que en el momento de ejecución no nos vamos a poner a analizar ahora los porqués, bondades o maldades, se desconoció todo un proceso participativo de elaboración, de generación de una ley específica en la legislatura, etcétera, y se empezó un camino desde cero que priorizó lo que nosotros denominamos embellecimiento urbano más que resolución de problemas fundantes, ¿no? En este caso, no sé, habría que remontarse un poco de historia, ¿no? Pero Eduardo Wilde, el que hizo nuestras primeras cloacas, digamos, las hizo en respuesta a la epidemia de fiebre amarilla, ¿no? Allá por 1880, 1890. Y un liberal, no alguien de los sectores populares, ni mucho menos, pero en una frase que nosotros siempre usamos en el curso para explicar un poco cómo viene la mano, Wilde decía en su curso de higiene pública que los ricos deben atender de la salud de los pobres y de que los pobres tengan jardines, vías aseadas, agua, etcétera, porque el virus no discrimina si sos rico o pobre, y que para que una sociedad tenga sanidad, todos sus miembros tienen que tener sanidad. En ese sentido, aunque suene un poco contradictorio, el virus es muy democrático, digamos, no te pregunta a quién votaste o en qué barrio vivís, ¿no? Si te lo agarraste, lo agarrás. Entonces Wilde decía, aunque sea por egoísmo, los ricos deben observar que a los pobres no les vaya tan mal. Lo digo en palabras más sencillas, ¿no?
Ojalá tuviéramos esos liberales en estos días, dando vuelta por lado, ¿no? Hoy están proponiendo que no nos vacunemos, o que la Tierra es plana, o que hagamos cualquier otro tipo de delirio. Entonces, el proceso que se hizo en Capital, digo, bueno, obviamente supusieron que no iba a haber otra epidemia de fiebre amarilla, porque esas eran cosas de pestes pasadas del siglo XIX. Entonces, bueno, hacemos placitas, hacemos equipamientos, hacemos algunas viviendas, no todas las que hay que hacer, sino parte de ellas, y parece que estamos urbanizando. Y de repente este virus jodido, como decían bien las compañeras, puso a la vista de todo el mundo lo evidente, que había que haber empezado por el agua y las cloacas. Y después vienen las placitas y los juegos, que nadie los desestima y los prohíbe, o así como no es economía o salud, tampoco es agua o plazas, es agua y plazas. Y aparte hay plata para todo en la ciudad. Con lo cual, hay un tema de que las obras de infraestructura, porque por ahí no se vieron, o porque tenían este problema, que si nación, que ciudad, que AIS, etcétera, etcétera, fueron quedando postergadas, y hoy tenemos barrios sin agua potable, o sea, barrios que están antes del siglo XIX. Y esto hay que asumirlo así como sociedad, digamos. Y cuando alguien viene a discutir estas cosas, porque todavía estamos viendo, ¿y por qué hay que darles agua? ¿Y por qué hay que hacer esto? ¿Y por qué hay que hacer lo otro? Bueno, hay una trampa en la que también nos pone el liberalismo constantemente, que es volver a discutir lo obvio todo el tiempo. Digamos, las cosas que ya teníamos como saldadas, hay que volverlas a discutir desde el inicio, ¿no? Entonces, si alguien viene con que si alguien tiene derecho al agua o no, bueno, hay que decirle, andá, lee la Constitución y después volver a discutir. No quiero perder tiempo con vos, digamos. Hay una Constitución de la Nación, hay una Constitución de la ciudad, hay una Constitución de las provincias, donde todos esos derechos al hábitat están explicitados. No hay que volver a discutirlo. La sociedad ya los discutió. Si tenés algún problema al respecto, bueno, canalizalo por algún otro lado, digamos. Pero no por acá. Entonces, el tema es cómo hacemos que esos territorios que están como diacrónicos, ¿no? Como en otro momento de la historia, vuelvan y estén en las mismas condiciones que cualquier otro barrio de la ciudad o del territorio nacional. Ahí un poco vuelvo a lo que decían las compañeras, esos proyectos tienen que ser integrales, y tienen que estar pensados por etapas, con prioridades, cosas que hay que hacer primero y que hay que hacer después, que atienden diversas escalas, la del territorio, la del barrio y la de sus componentes, que tienen que tener una componente productiva, porque no es que el Estado va, arregla, se retira y después arreglate, porque si no se genera trabajo, producción y empleo en ese barrio, como en cualquier otro barrio de la ciudad, después de la asistencia se muere, ¿no? Entonces hay que generar en el barrio las propias condiciones de sustentabilidad económica y social a futuro, y todos estos barrios tienen una economía popular riquísima que con un poco de apoyo pueden levantar y consolidarse como, formalizarse como el resto de los barrios de la ciudad y del territorio. Digamos, hay como infinidad de variables que deben conjugarse, perdón que sea un poco corporativo, en un proyecto urbano integral. Y en el cual tienen que estar de acuerdo todos los actores. Y que cada cosa que se haga, por pequeña que sea, vaya contribuyendo a esa estrategia final a la cual queremos llegar, y que no sea una decoración de ocasión o me saqué la foto para salir en Twitter, sino que cada inversión que hace el Estado sea una inversión multiplicadora en función de ese objetivo final. En ese sentido, urbanistas, diseñadores industriales, arquitectos, tienen mucho que poner en el pensamiento de esto y ir construyéndolo, ¿no? Y de la mano también de las ciencias sociales, digamos, de todos aquellos que nos ayudan a entender la sociedad y el territorio. Corto por ahí, después seguramente volveremos sobre estos temas un poquito más adelante. Bueno, bien, muchas gracias Javier, muchas gracias a todos. Bueno, la verdad bastante interesante las perspectivas, me parece que además se ha cubierto una escala interesante, hablar de provincia y hablar de la ciudad y la situación nacional en general. Otra de las
las preguntas que teníamos, más o menos armadas, pero por ahí quizás la atendió Javier un poco con el planteo de recién, ¿no? Sobre esta cuestión de si hay un costo o una inversión en la urbanización de los barrios populares. Me parece muy importante destacar eso y es una cuestión que, como dijo Javi, ya está saldada por las vías constitucionales y demás, pero bueno, nunca es importante dejar de resaltarlo porque a veces hay un aparato de construcción de sentido común que está bombardeando sobre esas cuestiones y tratando de tirarlo todo hacia el individualismo, responsabilizando a los mismos vecinos de donde faltan acciones de gobierno o donde falta compromiso social. Bueno, teníamos una pregunta interesante sobre el tema de lo que es densidad y concentración en la provincia y en el AMBA. Sabemos que tenemos el 90% de la población en grandes centros urbanos. ¿Qué relación ven ustedes entre eso y ¿no? Obviamente el foco conflictivo durante la pandemia que hay en los centros urbanos, los barrios populares? Si a ustedes les parece que es producente pensar a futuro alguna iniciativa de políticas que incentiven, no obliguen, como en muchos casos se quiere hacer, incentiven la desconcentración de la población y las zonas productivas del AMBA hacia un esquema más federal en otros centros urbanos. Y acá quien quiera dar un paso al frente, bienvenido. Bueno, si quieren sigo, pero por el orden, ¿les parece? Ahí me parece que hubo algo interesante que voy a completar, que decía Lucía Luz sobre el tema de la densidad y el hacinamiento. Lo leíamos también en ciudades norteamericanas, ¿no? El problema no es en las ciudades más densas, sino en las ciudades que presentan mayor hacinamiento, y los problemas son los de la pobreza, siguen siendo los de la pobreza urbana, necesariamente, y lo que desnuda de alguna forma la pandemia de forma más descarnada es que justamente no es un gasto sino una inversión, y que no podemos seguir discutiendo que la prioridad total y absoluta tiene que ser el acceso a los derechos básicos de toda nuestra población. Me permito un dato: el área y la comuna más densa de la ciudad de Buenos Aires, si no me equivoco, es la 14, Recoleta, donde se dice, corríjanme los arquitectos y demás, donde se dice que está como completa, ¿no? Vos tenés edificio medianera, y si vos necesitas más suelo no hay baldíos, tenés que tirar ese edificio para disponer de espacio. Esa es la más densa. La más hacinada es la 8, que a su vez es la menos densa en cantidad de habitantes por metro cuadrado, porque la comuna 8 tiene espacios vacantes libres y públicos, y tiene las villas más densas que triplican en densidad y en hacinamiento esa partecita, ese cuadradito, a Recoleta y a la parte más completa de la ciudad. No sé, la ciudad de Buenos Aires como centro urbano no crece en población hace 65 años más o menos, o ya tenemos más, un poco más, pero de aquel censo del 47 del peronismo en adelante, lo que vemos es que la ciudad no crece en población, dicho sea de paso, es más, decrece. Por supuesto que eso hay que mirarlo a nivel de las coronas e incluir en ese sentido a las coronas y a las periferias de la ciudad de Buenos Aires. Así que yo no sé si la discusión debería ser necesariamente de densidad. No creo que no tengamos que discutir la creación de nuevos polos productivos, de nuevas centralidades, como se dice, y entiendo que el debate no es la vuelta al campo, ni mucho menos. Pero me parece que los estados deberían generar las condiciones para la distribución de la población, pero no desconocer que parte de esta solución es entender cuáles son las prioridades para pensar y cómo atender el hábitat popular, porque definitivamente la ciudad de Buenos Aires ha invertido y ha gastado, y mucho, en las villas de la ciudad. Si vemos la inversión de la Villa 31 o vemos el presupuesto del Instituto de la Vivienda de la ciudad, es enormísimo. Nosotros desde distintos espacios militantes e históricamente veníamos reclamando que el IBC tenga más presupuesto, pues lo tuvo.
y el resultado de la política de hábitat de la Ciudad de Buenos Aires está a la vista, ¿no? Tenemos como esta nueva mirada del maquillaje, ¿no? Desde las fachadas con alba y pintura pasamos a una nueva reversión, una nueva idea de la política del maquillaje con espacios, equipamientos, propuestas de polos educativos, de otro tipo de inversiones que, digámoslo, son necesarias, pero como decían recién tanto Lu como Javi, en un proyecto que pueda entender las prioridades. Si nosotros no peleamos por las grandes infraestructuras, por las situaciones necesarias de obra hidráulica para atender las inundaciones o las complejidades que tiene el territorio donde se asentaron villas, por ejemplo, las más consolidadas de la ciudad y de la provincia, no podemos atender el problema. No podemos hacer un proyecto fragmentado, no podemos, como decía Lu, desconocer todas las experiencias sociales, comunitarias, las experiencias universitarias, el laburo hecho de tanto tiempo. Como yo decía al principio, ¿no? La gestión del hábitat está alcanzada desde la base de los territorios y desde la lucha histórica de las organizaciones, pasando por todas las políticas de vivienda, ¿no? Por suerte ahora ya discutimos desde el paradigma del hábitat, hasta con el macrismo, que han entendido que hay que discutir el hábitat y no la política de vivienda. Entonces, desde ese lugar yo pondría en tensión, de alguna forma, con todo lo que fueron planteando lo que significa la intervención en el hábitat y un poco retomando lo que decía Javi, que también lo dice en este momento como funcionario y yo también, una mirada que pueda priorizar cuál va a ser realmente la inversión y por dónde vamos a arrancar a pensar un proyecto urbano que tiene que ser integral y que no puede volver a cometer los errores de este tipo de experiencias en donde pensamos primero equipamientos o viviendas o no podemos pensar las etapas y los proyectos y las necesidades y hacia dónde tiene que canalizar la inversión en un gran consenso amplio, que no puede desconocer su territorio y quienes lo conforman. Entonces, desde ese lugar yo creo que podríamos pensar nuevamente esta propuesta y sin lugar a dudas, como también dijo Javi, con trabajo, empleo y producción. La sostenibilidad de los procesos tiene que ver en cómo se piensa la inversión, porque si no, nunca va a alcanzar, y esa no es la lógica en la que nosotros queremos intervenir en los barrios. Y vuelvo a poner en valor esta cuestión. La Ciudad de Buenos Aires invirtió y mucho en las villas. ¿Y qué pasó? ¿Cuál es el resultado? No han podido nunca discutir las infraestructuras, no lo han podido hacer. Entonces, y me parece que también ahí hay que poner en tensión cuál es la lógica participativa que se han planteado en estos modelos. Una participación que nunca es informada, que nunca pone en valor por dónde va a ir la inversión y que nunca han dado el lugar a que las organizaciones y el territorio pueda ser partícipe de las decisiones en serio sobre sus propios territorios. Yo muy breve, porque a mí ya me cerró Romy con lo que dijo. No, muy breve para aportar algo, que igual comparto que lo dijo bastante Javier. A ver, recién cuando Romy hablaba de lo del presupuesto del IBC, yo para agregar un dato, digamos, tan distinta es la concepción sobre lo que hay que hacer en estos barrios, que en el marco de la pandemia el gobierno de la ciudad sancionó a propuesta del Ejecutivo un proyecto de ley, mandaron un proyecto que ahora es ley, de emergencia económica en la Ciudad de Buenos Aires, que preveía, entre los distintos ajustes presupuestarios, un recorte del presupuesto del IBC. Digamos, en plena pandemia, cuando lo que estamos señalando es que precisamente las condiciones habitacionales o las falencias habitacionales son un problema tremendo para que los vecinos y vecinas puedan atravesar esta situación, digamos, dentro del proyecto de emergencia para abordaje de la pandemia en la Ciudad de Buenos Aires, uno de los puntos recortaba el presupuesto del IBC. Entonces, de hecho, el proyecto original que enviaron directamente era un recorte fenomenal, porque el IBC recibía el 70% de lo recaudado por el impuesto a los juegos de azar, y el proyecto directamente eliminaba esto. Después, en vez de eliminarlo, lo redujeron al 40%, pero digamos, en definitiva, es reducción de presupuesto. Después, por ahí, con esto del gasto, la inversión, yo creo que ahí hay una trampa que no se da solamente para la discusión en relación con la
los procesos de urbanización y las políticas de hábitat, sino que es una trampa un poco del neoliberalismo sobre cómo concebir al Estado, digamos. Yo no puedo concebir las medidas que tiene que tomar el Estado en términos de gasto. Recién mientras hablábamos con las herramientas que te da la posibilidad de estar en un Zoom y poder googlear algo al mismo tiempo, googleaba rápido cuál era el antónimo de gastar, y es ahorrar. Digamos, y yo no concibo, según la página de Vermillon, yo no concibo que el Estado tome medidas en función del gasto o el ahorro. Yo creo que el Estado tiene obligaciones que son garantizar los derechos de la ciudadanía, y en ese sentido, digamos, nunca podría concebirlo como un gasto. Después, por supuesto que esto no se puede interpretar como la irresponsabilidad de no cuidar las arcas del Estado, digamos, por supuesto que eso tiene que tener un estudio y un manejo muy responsable, pero ya hablar de gasto me parece un problema a la hora de concebir precisamente las obligaciones que tiene un poder ejecutivo a la hora de garantizar derechos. Y esto es garantizar derechos, lo que estamos hablando, digamos, garantizar el derecho a una vivienda digna, a los servicios, digamos, a un montón de cuestiones que vemos que se ven vulneradas en estos barrios. Y después sobre la cuestión de la... cómo era, no me acuerdo cómo estaba formulada la pregunta, pero de la concentración, digamos, para mí eso se lo dejo a los que saben más sobre estos temas. Sí, para aportar, yo creo que hay que tener una mirada, por supuesto, federal sobre la distribución de los recursos, y en eso quizás no se trata tanto de una cuestión de densidad o digamos, de concentración, sino ni de hacinamiento, sino de distribución de recursos, que me parece que con eso tiene mucho que ver con la cuestión de esta distribución de la población. Y ahí sí, claro, hay que tener una mirada federal y también una mirada de un desarrollo sustentable, que sabemos que es una discusión que se viene cada vez con más fuerza, que hay que pensarla, que hay que formarse y que hay que pensar políticas en línea con una distribución de la riqueza que sea federal y que además sea sustentable, que creo que es un gran desafío y que va a meritar mucho estudio. Seguramente haya gente que lo tiene estudiado y hay que escucharla. Sí, me estaba acordando mientras hablaban las compañeras, por ahí debe haber algunos escuchándonos que son de imagen y sonido, ¿no? Que no son tan de arquitectura y dicen a mí que de qué me va todo esto. Y yo me acuerdo que no hace mucho tomamos contacto con un corto de David Cohn del año 58, uno de los grandes directores argentinos, ya fallecido, que era sobre Buenos Aires. Le habían mandado a hacer un corto sobre Buenos Aires tirando a 1960, que iban a ser los 150 años del 25 de mayo, etc. Y el tipo, bueno, obviamente se ve que no habrá tenido mucha suerte el corto porque fue un pedido oficial y el tipo terminó haciendo un corto sobre las villas, ¿viste? ¿No? Como denunciando, esto también es Buenos Aires, ¿no? Y mostraba estas dos caras y aparecía esta cuestión de, está muy bien armado, búsquenlo en YouTube que no está en una muy buena versión, pero se encuentra, donde aparece que el obrero, el cartero, la señora que limpia, el empleado de la fábrica, etcétera, etcétera, cuando terminan sus actividades, llegan a la villa y dicen, sí, yo vivo aquí, ¿no? Y dentro de los delirios mentales que a uno se le ocurren a veces, no sé si habrán visto el famoso sketch de Capusotto del Planeta sin pobres, ¿no? Donde los ricos terminan muriéndose porque no hay nadie que les renueve el cloro de las piletas, ni las góndolas, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, hay un tema que las ciudades tienen y que algunos sectores de nuestra sociedad tienen con las villas de amor-odio, ¿no? Medio esquizofrénico, porque los necesito para los servicios de la ciudad, porque son nuestros mozos, nuestros albañiles, nuestros plomeros, pero una vez que termina su actividad, por favor, sáquenmelos de la vista, ¿no? No tienen que vivir acá al lado mío, tienen que cumplir su servicio e irse, ¿no? Bien Mickey Vainilla, digamos, no hay mejor, más que una caricatura, es una descripción de la realidad.
Y el tema es que la oferta de trabajo está en estos centros urbanos desde hace muchos años en la Argentina, digamos, cómo está estructurada. Y bueno, esa población que requerimos para los servicios, en algún lado tiene que vivir. Y si el Estado o el mercado, menos aún, no le ofrecen un espacio de vida, y bueno, ahí están las villas, digamos. Entonces, las villas no es una anomalía pasajera, sino que es un rasgo constitutivo de nuestras ciudades, que hay un montón de fuerza de trabajo, no de vagos no meritocráticos, de laburantes que no tienen acceso a la tierra y la vivienda, y que por lo tanto no tienen más remedio que meterse en los terrenos que el Estado dejó abandonados, o que se inundan, o que algún privado no los quiere porque se inundan o no tienen valor inmobiliario. Entonces, intervenir sobre esos territorios tiene además esa otra complejidad, ¿no? Que es solucionar problemas ambientales, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, hay un doble deber, digamos. Si necesitamos de esa fuerza para existir como sociedad, si el capitalismo necesita de esa fuerza, bueno, la villa no es una anomalía pasajera, insisto, ¿no? Es una cuestión constitutiva. Y bueno, nosotros queremos que sea constitutiva en otros términos de justicia, en otros términos de derecho, que se parezca un poco más a donde vivimos nosotros. Ahí también, hoy estoy de demasiada cita, parezco profesor de historia, digamos, discúlpenme, pero hay algo muy piola que decía Evita, digamos, ¿no? Cuando hablaba de cómo debían ser las obras sociales, etcétera, y decía que no solo debían satisfacer la necesidad, sino que debían ir más allá. Tenían que ser como, dice, el hogar de nuestro compañero no debe ser menor, o no debe tener nada que envidiarle a ningún oligarca. Porque si no estamos corriendo siempre de atrás, ¿no? Estamos como llegando tarde con un derecho que no estaba satisfecho. Entonces, toda esta concepción de que la vivienda social o que la preocupación por estas cosas, la vivienda social no es vivienda, o es chica, o es fea, o que hacer eso no es hacer arquitectura, no es hacer urbanismo, o los temas glamorosos son otros. Bueno, es otro tema que también tenemos que ir desterrando y teniendo un compromiso bien distinto con ello, ¿no? Esas acciones del Estado en esos barrios tienen que ser acciones modélicas para el resto de la ciudad, no solo para satisfacer esos barrios. No sé si me explico, digamos. No se trata de, bueno, me agarró un ataque de conciencia y voy a ir a acudir, como si fuera San Francisco de Asís, a esos lugares. No, en realidad, en esos lugares el Estado tiene que decir cómo debe ser la ciudad, cómo aspira a que sea la ciudad para el resto de los ciudadanos, ¿no? Y ese es un desafío que todavía tenemos, que nos va a costar mucho sacarnos ese chip de la cabeza y volver a esa concepción, obviamente ayornada del siglo XXI, de que lo que hace el Estado es lo mejor que se puede hacer y no lo peor que se puede hacer, ¿no? No darle el gusto a los liberales de que tengan razón. Les paso. Sí, perdón, estaba teniendo un problema para activar el micrófono. Bueno, la verdad que muy interesante charla hasta ahora como instancia de cierre. Lo que les quería proponer charlar un poco era ver qué perspectiva tenían ustedes en cuanto a la interacción de la universidad, no solo como institución, sino como comunidad, ¿no? Los docentes, las docentes, así como los estudiantes, qué rol teníamos en todo esto, tanto hoy como a futuro, aprovechando que, bueno, estamos entre egresades y estudiantes de la UBA. Si querés arrancamos al revés, así cierran las damas, en estos tiempos de empoderamiento, como corresponde. Bueno, hay algo, obviamente, más allá de las cosas que podemos decir siempre, digamos, bueno, la universidad en realidad la sostienen los sectores populares con el pago de sus impuestos, entonces lo menos que puede hacer la universidad es pensar soluciones para esos sectores populares. Yo le agregaría algunas cuestiones, ¿no? En principio medio lo charlaba ahí recién con ustedes y lo decían ellas también.
estos problemas son los más complejos de resolver, los que necesitan más masa crítica, más neurona puesta arriba, ¿no? Entonces, ¿dónde si no en la universidad puede surgir el pensamiento de estos temas? ¿Dónde si no en la universidad distintas disciplinas pueden ponerse a trabajar en conjunto, ¿no? Entonces, por bondad o por dificultad, digamos, estos problemas son de suyo problemas universitarios. Yo creo que hay una serie de instrumentos que nosotros tenemos desaprovechados o aprovechados en parte, para no ser tan negativo, y que podemos ir trabajando, ¿no? Por ahí es difícil pensarlo ahora en términos por los temas del aislamiento, pero si pensamos hacia el año que viene o a fin de este año, donde esperemos todo esté un poquito más parecido a lo que conocíamos como normal, ustedes saben que hay muchas disciplinas, arquitectura, medicina, etcétera, que tienen unas prácticas sociales obligatorias planteadas dentro de sus planes de estudio. Y que muchas veces ni se hacen porque no hay demanda desde el Estado de requerimientos concretos para que se desarrollen, ¿no? Entonces por ahí termina siendo una cosa medio burocrática, o alguno que tiene inquietudes te lo firma en una electiva medio oculta, en algún pasillo que te encontrás un día fuera de clase, ¿no? Porque a esas cosas nadie se dedica a la facultad. Entonces me parece que si logramos armar una organización nacional, digamos, de estas prácticas sociales obligatorias, si logramos que el Estado organice sus demandas pidiendo relevamientos, seguimientos de obra, participación en estas reurbanizaciones, proyectos, me parece que así como, no sé si llegar a lo que tienen los médicos con sus residencias médicas, que por ahí sería como excesivo, pero me parece que hay una fuerza de trabajo ahí en el Estado y en los estudiantes que sería interesantísimo, ¿no? Poner en juego y poner a disposición de la comunidad. Y también para que, además de la toma de conciencia que significa trabajar en cualquiera de estos temas, tampoco para hacer una especie de contrahegemonía, ¿no? De que, bueno, hasta ahora estábamos viendo la mediateca de Gendai y ahora nos vamos a meter en los barrios populares. Hacen falta las dos cosas en la facultad. No quiero cambiar una cosa por otra, pero me parece que tiene que haber un reequilibrio de esas componentes al interior de la facultad, ¿no? Donde estos temas tengan la porción que se merecen, por lo menos en igualdad de condiciones que otros temas. Yo creo que de a poco eso está pasando, hay, no solo en el instituto nuestro, hay infinidad de cátedras, de otros centros de investigación, en otras facultades, en las universidades nuevas del conurbano, digamos, están apareciendo todas estas inquietudes y esperemos que cuando podamos salir a la calle, estar organizados como para poder armar estas cosas, ¿no? Casi te diría que ese es un rol importante de las facultades y otro también es el de la formación de los técnicos del Estado. Digamos, de la actualización, del ayornamiento, de la discusión de paradigmas, de la actualización en políticas regionales. Tenemos un Estado muy desguazado en los últimos años, donde no ha habido interés en la formación ni incentivo para tenerla. Nosotros tenemos una serie de grados y posgrados más que interesantes y bueno, eso también, ¿no? El Estado requiere que sus técnicos sean los mejores y para eso también necesita la universidad. Así que mirá si tenemos para entretenernos, mirá si el módulo tiene para entretenerse de acá en más. Así que nos comprometemos a tratar de generar algún tipo de sociedad al respecto. Le paso a las compañeras que van a aportar lo suyo seguro también. Bueno, voy yo hacia el orden inverso y ya cierra Romy. Sí, yo comparto totalmente con lo que dijo Javier. Me parece, a ver, yo no tengo ninguna duda que la universidad pública tiene el deber y la responsabilidad de construir soluciones para aquellos problemas que golpean a la sociedad. Estoy absolutamente convencida de eso, digamos, no solamente es una idea que podemos discutir y fundamentar, sino que, digo, a ver, la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, que es algo que mucha gente no sabe, prevé específicamente que el gobierno de la ciudad articule con las universidades públicas. La ciudad es la que tiene la mayor densidad de universitarios
no sé cómo se dice, cantidad de universitarios por habitantes de todo el país, y la propia Constitución prevé que articule con las universidades públicas para la solución a los problemas que golpean más fuerte en la ciudad. Y habla específicamente de la Universidad de Buenos Aires. Yo creo que esto es algo que estaría muy bien recordarle tanto al jefe de gobierno de la ciudad como al rector de nuestra universidad, que hay un mandato ahí al cual hay que atender, que tiene que ver con construir soluciones. Claro que hay ejemplos muy concretos que van en ese camino. Me parece que ahí Javier en la FADU claramente marca un camino, pero que eso es algo que tenemos que seguir construyendo y generalizando. Y a mí no me parece para nada menor ni... Sí, no me parece para nada menor el hecho del modelo de profesional que forma la universidad pública, porque hay un mandato, porque se financia con el aporte de todo el pueblo argentino y porque fundamentalmente ese saber tiene que servir para eso, y no porque seamos los únicos iluminados que pueden construir soluciones, sino porque es parte de nuestra tarea construir eso colectivamente, digamos. Si no es de nuestra universidad pública en la que se construyan estas herramientas, digamos, no sé de dónde van a venir, y yo esto lo digo y capaz acá me pongo como muy... sí, ideológica, porque yo estoy convencida que alguien que tiene claro esto es precisamente la derecha y los sectores más conservadores, que van a las universidades e intentan formar a sus cuadros ahí. Y realmente que la Facultad de Económicas de la Universidad de Buenos Aires forme más Prat Guy, Melconial que Axel Kicillof, para mí es un problema y es una deuda de la universidad pública. Y está bien, pongo el ejemplo de Axel porque a mí me representa, digamos, pero quiero decir, no da lo mismo que un profesional que se recibe en la universidad pública sea un abogado que defiende los fondos buitres y no un abogado formado para defender las causas de memoria, verdad y justicia, digamos. No es lo mismo y no es ideológico, es una cuestión de compromiso con los valores de nuestra propia Constitución Nacional y de la ciudad, y por supuesto también hay una convicción que tiene que ver con una ideología detrás, pero fundamentalmente esto es algo que está previsto en nuestras normas, y esto es un deber de la universidad y está previsto también en el Estatuto de la Universidad de Buenos Aires, al cual deberían acudir más seguido muchos de quienes la gobiernan. Y ahí además hay algo que la universidad promueve, que también lo podemos poner en crisis, pero que es que tiene una voz absolutamente legitimada hacia el resto de la sociedad. Es un foco de construcción de sentido común, digamos, y lo que salgan a decir aquellos que son reconocidos dentro de la universidad como sus autoridades, rector, decanos, jefes de cátedra, tiene un peso simbólico muy importante, y por eso necesitamos que la universidad se involucre en estos problemas que aquejan a nuestro pueblo. Entonces, y esto, bueno, Faba, yo ya me recibí, esto lo voy a aclarar, porque hasta que no tenga el título no quise decir que ya había dejado de ser estudiante, pero ahora que hay una pandemia y que el título no me lo van a tramitar nunca, ya está, no voy a esperar más para decir que ya me recibí. Pero, digamos, nosotros lo discutimos mucho como en los gremios estudiantiles, y con esto cierro, durante estos últimos años, sobre todo en los que nos tocó fundamentalmente salir a reclamar por derechos muy materiales y muy vinculados con lo económico, que tenían que ver con el recorte de becas, con el presupuesto universitario. Y eso nos corrió un poco de una discusión de fondo que tiene que ver con los contenidos y con la formación y con cuál es ese modelo de profesional. Yo creo que hay que volver a dar esa discusión y que hay que volver a poner en el centro de la discusión cuál es el modelo de profesional que queremos que se forme en la universidad pública, para qué, a qué problemas se debe y se tiene que, y de los cuales se tiene que ocupar, y claramente no es excluyente de seguir pensando en otras cosas, pero hay una responsabilidad de que nos formemos, y creo que en eso la FADU claramente tiene muchísimo para aportar en todo lo que estuvimos discutiendo hoy, y hay que plantearse, yo no sé, ahí me lo dirán Javier y Faba, si durante la carrera pasás más horas estudiando cómo construir un lindo country que cómo resolver los problemas de la Villa 31, digamos, ahí hay algo que hay que cambiar, claramente. Entonces, no sé si pasan más tiempo discutiendo cómo construir un lindo country, no lo sé, pero digamos, son cosas que hay que discutir. Así que con eso, nada, yo cierro y agradezco la invitación a pensar y a intercambiar por acá. Bueno, comparto mucho lo que acaba de decir Lu y también Javi. Lo cierto es que, bueno, en este caso nosotros, en mi caso personal, estoy atravesada por la universidad y por la militancia, y en este caso, bueno, la gestión es
una oportunidad, un momento tal vez en un largo proceso que tenemos los militantes por transformar y por llevar adelante procesos de cambio. Y bueno, y desde ese lugar nuestro gran objetivo en la provincia de Buenos Aires, y como empecé comentando, es poner en valor la política de hábitat, poder jerarquizarla, poder ampliarla, poder pensar las estrategias en función de abordar a la mayor cantidad de asentamientos y a la mayor cantidad de familias en las soluciones que estamos planteando. Y desde ese lugar, como decía Javi, cómo no pensar que la universidad tiene que estar involucrada en resolver problemas tan complejos de largo alcance y que a su vez en la Argentina y en la región tienen como grandes ejemplos, pero que son 1, 2, 3, ¿no? Tenemos un desafío enorme por delante y necesariamente tiene que ser con una propuesta que nosotros que venimos desde ahí la entendemos y siempre empujamos en ese sentido, así que lo que nos cabe ahora es la enorme responsabilidad de encontrar los mecanismos para ampliar, y desde ese lugar, bueno, con Javi veníamos también ya pensando desde los distintos organismos cómo pensar involucrar a todas las carreras que tienen competencia en los temas del hábitat, en pensar cómo ampliar la mirada de los proyectos. Necesariamente todos los proyectos urbanos que hablen de un proceso de integración van más allá del barrio, van más allá, tienen que ampliarse a nivel transformador, ¿no? El otro día discutíamos, no voy a decir el municipio, pero discutíamos con un intendente que teníamos un nivel determinado de inversión posible, real, concreto, y decíamos, bueno, decía el intendente y su equipo técnico con mucho sentido de la integración, que con la misma plata que podíamos pavimentar 30 cuadras, podíamos pensar un proceso de cordón cuneta, de entubamiento, o ver cómo podíamos trabajar el tema de los pluviales para pensar en abordar alrededor de un perímetro de 220 cuadras y dejar preparada la base para que el municipio pudiese invertir en otras obras y de alguna forma en este tipo de asentamientos prevenir un crecimiento no planificado, ¿no? Entonces, en esas miradas y en esas perspectivas necesitamos involucrar a la formación, y desde ahora, como desde estos lugares que nos toca y en este nuevo contexto, ser nosotros también los que convoquemos y promovamos que esos planes de estudio, como decía Lu, piensen más en los problemas que tenemos que atender que exclusivamente en el ejercicio liberal de la profesión. Me parece que ahora la pelota está un poco también de nuestro lado y de las alternativas que podamos ir generando. Y a su vez también algo que decía Javi, que no me quiero olvidar y que venimos trabajando fuertemente, es en la necesidad de generar institucionalidad en nuestros cuadros técnicos, la necesidad enorme que tenemos de poner en valor lo público, por ejemplo, bueno, nosotros estuvimos trabajando todo el fin de semana en armados de bolsones de comida, de alimentos y kits de higiene acá en el Estadio Único de La Plata, como no parte de nuestra competencia primaria claramente, pero sí para atender la situación de la emergencia y poder ahorrarle camino a los municipios cuando tengamos que asistir específicamente con alimentos, kits de higiene, bueno, todo lo que decía Luque, que un poco se le está reclamando a la ciudad y con mucho esfuerzo y dificultad también lleva adelante, está intentando orientar la provincia en relación a mayores infraestructuras, en relación a poder brindar alimento, en relación a poder armar los centros de aislamiento. Esto me quedó un poco como trunco de decirlo, que es el enorme esfuerzo que están haciendo todos los organismos de gobierno. Y de alguna manera, para llevar adelante un proceso transformador, también vamos a necesitar una enorme articulación de todas las áreas de gobierno en pos de objetivos y proyectos comunes, y desde ese lugar seguir trabajando en la formación de cuadros que el Estado neoliberal y que tantos años decían expulsado, ¿no? Rearmar los equipos es una cuestión muy, muy difícil porque definitivamente se ha maltratado mucho el valor de lo público y del recurso. Así que bueno, un poco eso, pensando que el desafío también está ahora desde nuestro lado en incluir y vincular a las universidades, a sus programas y a sus alumnos en este proyecto del cual vamos a seguir avanzando y salir adelante en este contexto y más hacia adelante. Bueno, gracias.
No, gracias a vos, Romy. La verdad que me quedo con algo digo, que lo fuimos hablando a lo largo de los distintos temas que fuimos abordando en la charla, que fue la integración, ¿no? Tanto la integración del barrio popular como la integración de las miradas interdisciplinarias para tratar una problemática. La integración, decía recién Romina, de los organismos gubernamentales para llevar adelante soluciones. Y ahí me parece que, digamos, hay algo muy interesante para analizar porque en ese dicho de divide y triunfarás y cierra mucho cuando uno se pone a mirar como en las estrategias tanto comunicativas como de gobierno que tiene el neoliberalismo son las de dividir a la sociedad, ¿no? Ya sea por estatus, por acceso a bienes de consumo y demás, siempre está ahí atrás esa idea de división. Y la verdad que, bueno, en ese sentido, por lo menos, si el lugar que nos toca como militantes estudiantiles del módulo, por ahí tomando un poco lo que planteaba Lucía acerca de cuánto se discute en los planes de estudio o dentro de la facultad algunas de las cuestiones. Yo creo que se discuten bastante, pero que solo en algunos lugares, a mí me ha pasado estar en cátedras donde se discutía el country, y me ha pasado, por suerte, encontrar otras cátedras donde se discutió una mirada popular de las disciplinas. Entiendo que esto también es extensivo a las otras carreras que estudiamos en la facultad. Y la verdad que también ahí tengo una mirada un poco crítica también de los estudiantes como actora dentro de lo que es la UBA, que es una universidad pública. A veces yo hago una caracterización medio a modo chistoso, de que muchos piensan que es como una universidad privada que se olvidan de mandarles la factura a fin de mes. Y para mí eso es, digo, más allá del chiste, tiene que ver con un poco con el lugar desde donde asistimos como estudiantes a recibir conocimiento en la universidad pública, y a que se nos imparta el conocimiento de una forma medio dogmática, quizás, en vez de ser un lugar de generación de conocimiento en conjunto entre docentes y estudiantes en la FADU, por el formato taller que tenemos y demás, tenemos la suerte de vivir bastante ese intercambio. Lo que pasa en muchos casos, y hablando también un poco de la experiencia personal, es que nos terminamos de dar cuenta de que ese ida y vuelta con nuestros docentes, nuestras docentes, y en esa forma de generar conocimiento en conjunto, no llega para el tercer o cuarto año de la carrera, por ahí, y en ese momento se empiezan a discutir más algunas cuestiones de fondo. Creo que en ese sentido, para nosotros, desde el módulo, está muy claro hace ya un par de años que nos interesa dar las discusiones, no solo de representatividad estudiantil, en el sentido de representar un centro de estudiantes, una herramienta gremial y las necesidades estudiantiles, sino además de dar la discusión desde nuestro sector como jóvenes, de qué modelo de universidad queremos, qué tipo de educación queremos, y bueno, y tocar un poco y atender un poco esta cuestión. A lo que voy para redondear un poco la idea, digo, también me parece que hace falta un poco de presión por parte de quienes la tenemos que impartir, que es la juventud, que tiene que ser revolucionaria en ese sentido, y pedir la mirada con enfoque social. Pero bueno, nada, atendiendo un poquito de eso, les quiero agradecer muchísimo al Estrés por haber participado de esto. Es la primera de unas charlas que vamos a tratar de seguir organizando en este ciclo de pandemia para que, por lo menos, si nos quitó el contacto físico, no nos quite la reflexión, ni el contacto, por lo menos intelectual. Bueno, desde ya, muchísimas gracias a todos y bueno, buenas noches. Chao, gracias. Gracias, muchas gracias. Chao, gracias a todos.